Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hace un par de meses que no me comunico con ustedes para mandarle actividades. Sé de toda la situación, sé que están sobrecargados con las áreas específicas. Así que vamos a ir arrancando tranqui. Yo les voy a pasar una lista de ejercicios ahora, junto con este video. Y en este video le voy a mandar la explicación de cómo resolver esos ejercicios. El tema que estamos tratando es límite. Vamos a hacerlo de manera rápida, ¿sí? Sencilla en la medida de lo posible. La idea ahora es que ustedes por lo menos tengan una breve pantallazo de los contenidos, que puedan entender de qué se trata, que puedan resolverlo medianamente los casos más sencillos, ¿sí? Y en todo caso, después cuando requieran profundizarlo, lo podrán hacer sin mayores inconvenientes, porque ya tendrán de entrada, digamos, el conocimiento básico. Vamos a arrancar primeramente con el límite de una función. Seguramente habrán visto el video que yo les pasé, que está en YouTube, de una explicación de cómo se define el límite. Entonces el límite, como se dice en el video, es cuando la función tiende a un valor determinado. Es decir, tiende significa se aproxima. Entonces, ¿cómo podemos ver eso algebraicamente? Es decir, ¿cómo podemos resolver eso? Para poder resolver eso, lo que hacemos es reemplazar ese valor en la función. En el mismo ejemplo que yo les había dado, que ustedes copiaron, sí, que supongo que copiaron, que traspasaron a sus carpetas, estaba esta función 2x más 1 y pedía que determine el límite de la función cuando x tiende a 2. Es decir, ¿qué pasa con la función a medida que los valores de x se van acercando a 2? Lo que nosotros hacemos es únicamente reemplazar, ¿sí?, el valor de x, del límite que estamos buscando, en nuestra función. ¿Cómo sería eso? El límite, cuando x tiende a 2, de la función 2x más 1. ¿Qué hacemos? Reemplazamos el valor de x, ¿sí?, en este caso es 2, en nuestra función. Entonces, esto sería 2 por 2 más 1, ¿sí? Resolvemos. ¿Por qué? Porque entre el 2 y la x, si no está escrito, es una multiplicación. Básico. Entonces, 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Qué significa? Que el límite, cuando x tiende a 2, ¿sí?, de la función 2x más 1 es igual a 5. ¿Sí? Entonces, a medida que nuestra función se está acercando a 2, significa, o a medida que x se está acercando a 2, nuestra función se está acercando a 5. ¿Sí? Entonces, a medida que x tiende a 2, y tiende a 5. Y eso es lo que podamos ver en esta gráfica. A medida que... A ver, que x tiende a 2, ¿sí?, y que está acá, está tendiendo a 5. Pido disculpas por el video, ¿sí? Entiendan que la profesora no es muy profesional con esto, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos esta función. Estos son los ejemplos que yo les había mandado, que están en el libro, pero les quiero explicar cómo se resuelven, ¿sí? Para, si por ahí no queda claro con la explicación del libro. Entonces, esto lo que hicimos fue, en el primer ejemplo, reemplazamos el valor del punto que estamos haciendo, que estamos queriendo que se acerque a nuestra función, x, reemplazamos en la función y resolvemos la operación, ¿sí? Entonces ahí lo que nos dio fue 5. Lo mismo vamos a hacer para este caso. Buscamos el límite de la función cuando x tiende a 2. Pero ahora nuestra función es una función racional. ¿Sí? ¿Por qué racional? Porque está escrito como una fracción. ¿Sí?
¿qué pasa cuando x tiende a 2 en esta función? Vamos a resolver como un cálculo auxiliar qué pasa cuando x tiende a 2. Reemplazamos 2, ¿sí?, en la función y resolvemos. Primero vamos a resolver el numerador, ¿sí? Entonces ahí tenemos 2, ¿sí?, por 2 al cuadrado. Primero resolvemos la potencia, entonces nos queda 2 al cuadrado, 4. 2 por 4, 8, menos 6, menos 2. Y en el denominador nos queda 2 menos 2, 0. ¿Sí? Acá tenemos 8 menos 6, 2, y 2 menos 2 es 0. Entonces nos queda 0 sobre 0. ¿Sí? Y eso no tiene solución. Entonces, ahora ya estamos en un campo donde no podemos dejar sin solución. Así que, ¿qué vamos a hacer para poder resolver este límite? Vamos a tener que buscar alguna forma de factorear al polinomio, ya sea con los casos de factoreo, los que habíamos visto, o en este caso, como es una función cuadrática, podemos utilizar la resolvente, ¿sí? La resolvente era una función cuadrática de este tipo, ¿sí? En una función cuadrática de este tipo, podemos aplicar esta fórmula para poder determinar las raíces o los ceros, es decir, los valores en los que la función corta en el eje X, ¿sí? Entonces, teniendo acá la fórmula de la resolvente, vamos a determinar entonces cuáles son esos valores. Así que, primeramente, reemplazamos, ¿sí?, menos b, que sería menos 3, entonces vamos a tener menos b, que vale menos 3, más menos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado menos 4 por a, que vale 2, y c, que vale menos 2. Todo esto sobre 2 por a, y a vale 2, ¿sí? Esto sería el valor de x1 y el valor de x2. x1 va a ser el positivo, ¿sí?, la suma, o sea, la suma, ¿sí?, y x2 va a ser la diferencia. ¿Está? Bien, acá les resolví una parte, ¿sí? Esto nos queda positivo, signo menos, cámbialo de adentro. Acá resolví lo que tenemos adentro del paréntesis, menos 3 al cuadrado es 9, menos por más es menos, por menos es más, por eso nos queda más. 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16, entonces nos queda 9 más 16. 9 más 16 es 25, la raíz cuadrada de 25 es 5, entonces vamos a tener en x1 3 más 5 sobre 4, ¿sí?, que sería 8 sobre 4, y eso es 2. Y abajo tenemos 3 menos 5 sobre 4. 3 menos 5 es menos 2, ¿sí?, sobre 4, esto es menos 1 medio, ¿sí? Bien, fíjense que acá, cuando factoreamos, podemos escribir de esta manera: a, que viene a ser el coeficiente que acompaña al término cuadrático, por el producto de las raíces. Y fíjense que adentro siempre es el opuesto de lo que nos dio. Entonces acá sería menos 2 y más 1 medio. Entonces vamos a escribir factoriado esto. Sería 2, que es el coeficiente que acompaña al término cuadrático, 2 por x, el opuesto a x1, que sería menos 2, por x, y el opuesto a x2, que sería más 1 medio. Esa sería la forma de poder escribir factoriado a este polinomio. Entonces, acá vamos a tener el límite de esta función. Antes de reemplazar, porque ya vimos que si reemplazamos, ¿no es cierto?, el resultado nos queda 0 sobre 0. Entonces, antes de reemplazar, lo que hacemos es escribir la forma factoriada de nuestro numerador. Fíjense que en el numerador tenemos un factor que es x menos 2 y en el denominador también tenemos un factor que es x menos 2. Esto nos permite poder simplificar entre ellos. Cuando son factores se pueden simplificar. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahí?
Si simplificamos, únicamente nos queda el límite de la x de nuestra función cuando x tiende a 2 de, ¿qué nos quedó? 2 por x más un medio, ¿sí? Y en el denominador no queda nada, o sea que sería 1 y no hace falta escribirlo. Ahora sí podemos reemplazar para poder determinar entonces. Entonces reemplazamos y nos va a quedar 2 por x, que vale 2, más un medio, ¿sí? Resolvemos primero el paréntesis. 2 más un medio, 2 por 2, 4, más 1, 5, 5 medios. Acá podemos simplificar, ¿sí? Y lo que nos queda únicamente 5. Entonces, el límite de esta función, que aparentemente no tenía solución el límite porque nos quedaba 0 sobre 0, pudimos encontrar factoreando, lo que nos permite poder simplificar y después poder reemplazar para determinar el límite. Entonces, esa función en realidad no está definida en ese punto, en x igual a 2. ¿Por qué? Porque anula el denominador. Siempre que tengamos funciones racionales, los valores que anulen, los valores de x que anulen el denominador, no están dentro del dominio de la función, entonces no están definidas, es decir, que no se pueden verificar. Pero tienen límite, como en este caso, pueden tener límite como en este caso. Entonces lo que hacemos acá es reemplazar luego de factoriar, y para eso utilizamos la fórmula de la resolvente o la fórmula cuadrática, ¿sí? Entonces resolvemos, reemplazamos y obtuvimos que el límite de nuestra función, de esta función racional, cuando x tiende a 2, es igual a 5. Esto es lo que ustedes van a ir haciendo. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de funciones cuando justamente obtenemos esto, 0 sobre 0, y también límites infinitos, ¿sí? Así que les voy a mandar un video con otros ejemplos. Van a cansar de mirar videos, chicos, ¿sí? Así que espero que esto les sea útil. Disculpen si por ahí la filmación no estuvo bien. Entiendan que la profesora no es una profesional, ¿sí? En cuanto a filmación. Así que, bueno, les mando el otro video en un rato.